Muchas gracias por su oración, mi querido hermano, y gracias a todos mis hermanos por su tiempo, por su amor a la voluntad de Dios, y porque estamos juntos en este estudio de los Salmos, estamos mirando grandes enseñanzas. Creo que a través del libro de Salmos podemos conocer más de Dios, puede ser renovada nuestra fe, podemos mirar a Dios desde la perspectiva correcta. Hoy día vamos a estar trabajando en el Salmo 40, así que le invito por favor, si me puede acompañar con su Biblia en el Salmo 40. Y como siempre lo digo, cada salmo, cuando lo estudiamos en su contexto, siempre traen profundas historias. Hay siempre detrás de cada salmo un, una tremenda escena que nos describen las circunstancias en las cuales enfrentó el salmista, enfrentó David en este caso. Note, note algunas frases, note algunas frases de este salmo. Por ejemplo, Salmo 40 dice versículo 1 al final: oyó mi clamor. Dice versículo 2: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Mire también, por ejemplo, versículo 12. También David dice: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. También dice el 14: sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen. También dice versículo 17, la convicción final del salmista: aunque afligido yo y necesitado. Si lo miramos profundamente, son circunstancias, este salmo tiene un tremendo contexto de necesidad y de prueba. El salmista está enfrentando emociones, circunstancias que lo están poniendo en un momento límite. Él está a punto de perder el control. Nota la palabra en el versículo 2, desesperación. Fíjate en la palabra desesperación. ¿Has sentido alguna vez desesperación en tu vida? ¿Has sentido alguna vez que las cosas se salen de control, que no tienes a quién acudir, que la ayuda y la esperanza se perdieron, que está todo perdido? David dice: así un día me sentí. Así un día me sentí hundido como en un pozo. Dice David: me han rodeado males sin número. David se sentía sitiado, cercado por muchos males, por cosas, por personas que querían su mal. Parece que esto está provocando alguna reacción física, porque dice en versículo 12, mi corazón me falla. Has llegado a estar al punto de la desesperación, donde comienza la taquicardia, donde comienza el dolor en el pecho, donde comienza tu brazo izquierdo tal vez a sentirse un poco inmovilizado. ¿Cuánta gente me ha dicho que en esos momentos de crisis han comenzado a sentirse así? Que lo que estaba pasando aquí en la mente comenzó a afectar el cuerpo. La desesperación fue tal que la persona comenzó a entrar en rigidez, su cuerpo comenzó a sentirse afectado. ¿Y cuántas personas no han caído en crisis nerviosa? David está diciendo: me está pasando algo en mis emociones, en mi cuerpo. Claro, mucha gente está contra él, dice. Afligido y necesitado se sentía David. Note muy bien que para nosotros, no sé si para usted, pero por lo menos para mí, la imagen del pozo no es una imagen muy familiar. Vivimos en tiempos modernos donde uno va a la llave y el agua sale.
pero los pozos en el tiempo pasado eran para la supervivencia de las personas. Un pozo seco podía decirle a la gente que era un lugar donde ya no era muy probable, sobre todo si era desierto, donde habitar. Los pozos daban esperanza. Los pozos, obviamente, un pozo lleno era vida, era vida. Pero fíjese un pozo seco. Un pozo seco, un pozo lleno de lodo, un pozo cenagoso, era algo estéril, sin vida, sin fruto, sin ganancia. Imagínese caerse en un lugar así. Caerse en un pozo lleno no hay tanto problema. Uno podría flotar tal vez. Pero caer en un pozo seco, lleno de barro, lleno de lodo, tratando de sobrevivir y al final como las arenas movedizas, cada vez que luchas y luchas, te hundes más. Y te hundes más y te hundes más. El salmista está contándonos algunas circunstancias. Él escribe este salmo después de un momento de crisis. Yo creo que la palabra clave aquí es crisis porque está hablando de clamor desesperado, está hablando de desesperación, está hablando de que él siente su vida como que está cayendo en un lodo, en un fango cenagoso, de que está hundiéndose, hundiéndose y cada vez está asfixiando, cada vez se está sintiendo más angustiado, más necesitado. Así se sentía David. Así muchas veces nos sentimos nosotros. Un pozo también, si lo miran muy bien, es algo que tiene una sola dirección. Es algo que no tienes dónde agarrarte. Un pozo es algo que tiene una salida hacia arriba. Tal vez el pozo es tan grande que ya no ves la salida. ¿Te has sentido? Lo pregunto yo. ¿Te has sentido como en el pozo de la desesperación? ¿Has llegado a ese límite cuando ya no ves ninguna salida posible? Cuando intentas e intentas, luchas y luchas, y al final más te hundes, más te agobias, más vas poniéndote en lo profundo de ese fango, de ese lodo. Así lo sentía, como las arenas movedizas, que entre más luchaba, entre más te mueves, entre más pataleas, más te hundes, más desciendes. ¿Te has sentido de esa manera en la inestabilidad? ¿Te has sentido tal vez en la necesidad, en las batallas en el alma, en el corazón? Creo que este salmo David nos va a contar, y él es muy generoso al contarnos sus pruebas, sus cargas, pero al mismo tiempo David quiere enseñarnos aquí en el Salmo 40, así como vemos las tremendas circunstancias y el contexto poderosísimo de necesidad y de sufrimiento, así como David se sentía angustiado y necesitado, así como cuando clamaba y se sintió, en este caso, en el pozo de la desesperación, también David quiere enseñarnos cómo podemos glorificar a Dios. Ese es el punto del Salmo. ¿Cómo podemos glorificar a Dios en los momentos difíciles de nuestra vida? ¿Qué podemos hacer mientras estamos allí, en el pozo, en el lodo, en el fango cenagoso de la desesperación? ¿Cómo podemos salir de ese pozo, de ese precipicio, de ese abismo que muchas veces nos apretuja, que muchas veces nos nubla, que muchas veces no nos deja salir o no nos deja ver la salida? David nos va a mostrar qué poder hacer. Por lo menos este salmo tiene tres perspectivas. La primera perspectiva es la perspectiva del pasado. David nos cuenta cómo se siente. David nos cuenta lo que ha enfrentado, lo que ya hemos leído. Allí están sus circunstancias. Allí David estaba en el pozo. David quiere contarnos para que tú y yo no caigamos en el pozo. David nos escribe
para que cuando tú enfrentes situaciones similares como esa, no te sientas mal. Muchos de nosotros nos sentimos mal cuando enfrentamos la prueba, muchos de nosotros nos cuestionamos, dudamos, ¿estaré bien? ¿Estaré dudando de Dios? ¿Estará Dios castigándome? ¿Estará Dios conmigo? ¿Escuchará Dios mi oración? ¿Y cuántos cuestionamientos hoy en día vienen a la vida de la persona cuando estamos enfrentando momentos difíciles? David te va a decir hoy día, yo estuve allí, yo lo enfrenté. Yo sé lo que es que te duele el corazón, yo sé lo que es estar en la desesperación, yo sé lo que es enfrentar un clamor agobiante, angustiante, yo sé lo que es tener resquebrajada el alma y clamar de lo profundo a Dios en necesidad. Yo estuve ahí, es normal eso. Los siervos de Dios enfrentan situaciones como esa, los siervos de Dios enfrentan emociones como esa. No es malo si tú estás viviendo algo así. A veces hoy día la gente lo toma como que si fuese un pecado, como que si fuese malo. Pero si tú te fijas muy bien, lo único malo de eso es quedarse en el pozo y ahogarse. Lo único malo es no ver la luz y la esperanza. Lo único malo de enfrentar momentos difíciles es quedarnos ahí y no querer luchar y no querer salir. Por eso que David nos invita en esta triple perspectiva. Número uno, perdió la esperanza. Número dos, buscó a Dios. Y vamos a ver cómo buscó a Dios. Y número tres, después de salir del pozo, David se dedicó a algo. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo, porque note ahora, ¿qué hizo David cuando se encontraba en el pozo cenagoso, cuando se encontraba en el fango cenagoso de la desesperación? ¿Qué hizo David? Por lo menos noto 6 cosas que aparecen en el versículo 1 al 3. 6 cosas que normalmente tenemos que hacer si queremos enfrentar los momentos difíciles, si queremos glorificar a Dios en medio de los momentos difíciles, si queremos salir del pozo. Este es un muy buen consejo para la gente para salir del pozo. Y la primera cosa, que si tú te fijas muy bien, la primera palabra con que comienza este salmo es la palabra más difícil de todas. Porque si hay algo difícil, si hay algo imposible, digo yo, el otro día estaba haciendo una pequeña encuesta por ahí y por lo menos todos están describiendo que es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que más nos cuesta? ¿Qué es lo que más nos cuesta cuando estamos enfrentando momentos difíciles? ¿Qué es lo que más nos cuesta cuando estamos enfrentando el dolor, el sufrimiento, la prueba, la necesidad, la angustia, cuando nos sentimos allí en la desesperación? ¿Qué es lo que más nos cuesta? Y David va a decirnos, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Y lo que más nos cuesta es esperar en Dios. La paciencia es lo que más nos cuesta. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos que Dios nos responda de inmediato. No queremos esperar el tiempo de Dios. No, es que lo quiero ahora. No, es que mi problema es muy grave. ¿Cuántas veces hemos entrado en desesperación? Lo primero que David descubrió, pacientemente esperé a Jehová. Muchas veces las respuestas no van a llegar en tu tiempo. Muchas veces la respuesta a tu clamor no va a llegar cuando tú quieres. ¿Estás dispuesto a esperar el tiempo de Dios? ¿Cuánta gente hoy en día entra en desesperación porque no quiere esperar? ¿Cuánta gente hoy en día tal vez está enfrentando una crisis económica, una crisis en su matrimonio o enfrentando diversos problemas y por culpa de no tener paciencia han tomado decisiones equivocadas? ¿Cuánta gente se ha metido en relaciones que no debe? Mujeres, hombres que se sienten solos y se meten en relaciones inadecuadas. Personas que buscan trabajo o que se rodean de personas o que tienen amigos por no sentirse solo, por no quedarse solo, por no esperar el tiempo de Dios y al final, peor, sucede todo mal, fracasan, no hay éxito. Uno de los más graves problemas de nosotros al enfrentar los problemas es que no queremos esperar en Dios. Queremos solucionarlo a nuestra propia manera. Queremos intentarlo con nuestras propias fuerzas.
Queremos o dejamos a Dios como nuestro último recurso, cuando Dios debería ser nuestro primer recurso. David nos enseña pacientemente. Esperé a Jehová. No hay prueba más grande de la fe de un hijo de Dios que el saber esperar en la respuesta de su Dios. Muchos de nosotros nos impacientamos. David dice, ¿quieres salir del pozo? Número 1, aprende que las cosas no se hacen en tu tiempo, se hacen en el tiempo de Dios. Dios va a responder. Dios que ve la película completa. Dios que está en control, que es soberano, va a dar la respuesta, como dice Hebreos 4:16, en el momento oportuno. Él va a enviar el socorro en el momento oportuno. Si tú estás de la mano de Dios, si yo estoy de la mano de Dios, debo confiar en el control oportuno del Señor. Note ahora, versículo 1 también dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué Dios hizo cuando ve que sus siervos esperan con paciencia? Y se inclinó a mí. Segunda cosa, el favor, la misericordia de Dios. Dios escuchó a su hijo. Dios, inclinarse tiene que ver con preocuparse, tiene que ver con darle valor e importancia a una persona. Se inclinó, es como la posición de un rey. Cuando un súbdito iba a pedirle una petición a su rey, normalmente el súbdito quedaba en una posición postrada de inferioridad, y si el rey mostraba su favor, el rey levantaba su rostro, el rey se inclinaba a él, el rey le mostraba su preferencia. Note muy bien que nos presenta exactamente la misma imagen, derrumbados, abatidos, necesitados, buscando una ayuda, buscando un consuelo, buscando, en este caso, una respuesta. Y el rey se inclina. ¿Qué quieres, hijo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? E inmediatamente dice versículo 1, tercera cosa, y oyó mi clamor. El salmista esperó pacientemente. Dios se inclinó y Dios oyó. Cuarta cosa, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios se inclina. Dios nos oye. Note que la palabra oyó mi clamor, estuve investigándola un poco, y es normalmente la palabra que se utiliza cuando se habla acerca de un clamor angustiante. Es la misma palabra que describió el clamor de Cristo cuando estaba en Getsemaní, o los clamores del pueblo de Israel cuando estaba en la esclavitud en la tierra de Egipto. Es la misma palabra de un clamor que traspasa, es un gemir del alma, es un clamor que traspasa el alma, es algo que está realmente desgarrándote el corazón. Fíjese que David no dice que solamente hizo una oracioncita por ahí, no es solamente que cerró sus ojitos y pidió algo. Él realmente estaba gritando, él realmente estaba en desesperación, él realmente estaba clamando con lo profundo de su alma. Él estaba gritándole a Dios con un clamor angustiante: escúchame, ayúdame. ¿Te has sentido así? ¿Le ha en algún momento gritado a Dios de la desesperación de tu problema, de tu angustia? ¿Se ha partido tu alma orando y clamando y cada vez te hunden más? ¿Y cada vez se cierran las paredes? ¿Y cada vez todo se oscurece? ¿Quién es el único que nos puede ayudar? Versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. El único que pudo tomarlo, el único que pudo meterse en ese pozo. Note que los pozos son conocidos para nosotros. ¿Te acuerdas que los hermanos de José metieron a José en un pozo cuando querían matarlo?
Y allí lo tenían al pobre joven. Al final se le ocurrió una mejor idea. No lo matemos, vendámoslo. Y así lo vendieron a unos mercaderes que iban a Egipto. O con Jeremías, cuando estaba profetizando y lo tomaron justo en tiempos cuando Nabucodonosor iba a conquistar la ciudad. ¿Y dónde estaba Jeremías cuando llegó la conquista? Allí en la cisterna. Lo habían metido primero hasta el fondo. Allí estaba a punto de ahogarse, de morir asfixiado por el lodo. Jeremías te podría decir, yo estuve ahí. José te podría decir, yo estuve allí en el pozo, pero hubo alguien que me sacó y pude tener esperanza. De la misma manera nosotros, si estamos enfrentando el pozo de la desesperación, déjame decirte que hay uno que tiene un brazo amplio, que tiene un alcance, que tiene los implementos, que Él puede rescatarte. Solo Dios puede ayudarnos. Mucho se ha hablado, me imagino que usted conoce la historia. Aquí en Chile, hace unos años atrás, aproximadamente año 2010, 33 mineros quedaron atrapados en una mina a 700 metros bajo tierra. Todo mi país estuvo desesperado. Todo mi país pensaba que esos jóvenes, esos hombres, esos trabajadores iban a morir. No había manera de que ellos pudieran salir con sus propias fuerzas. No había manera de que ellos pudiesen salir con sus propias manos. No había tecnología, no había pala, picota, no había ninguna cosa que pudiese ayudarlos a ellos mismos, salvo la ayuda poderosa de maquinarias adecuadas, salvo la ayuda externa de personas que se preocuparan por ello. Yo veo la misma imagen hoy en día. El único que puede ir a 700 metros bajo tierra, el único que tiene la tecnología y las maquinarias, el único que puede llegar tan profundo. Me acuerdo cuando compartían el papelito, estamos bien, en el refugio los 33. Al final, por la misericordia de Dios, esos hombres se pudieron salvar. Y tú y yo tenemos la esperanza de que hay un Dios en el cielo que puede bajar a más de 700 metros. Él puede descender a lo profundo del vacío de tu alma. Él puede descender aún ahí en medio de la depresión y la desesperación. Dios puede aún ahí descender en tu angustia y tomarte de la mano y sacarte adelante. Eso fue lo que hizo Dios por David. Dice versículo 2 también, puso mi pie sobre peña. La idea de lo que era inestable, lo que era en este caso como el fango, que no es inestable, que no es sólido, a la imagen ahora de solidez. Dios lo sacó de la inestabilidad y lo puso ahora en la roca firme. Puso mis pies sobre peña. Y número 5, nótelo bien ahora, enderezó mis pasos. David es honesto. Parece que cuando estuvo enfrentando momentos de problemas, de momentos difíciles, él cayó en el pecado. Dice en el versículo 2, enderezó mis pasos. Dice también en el versículo 12, me han alcanzado mis maldades. Parece que David había caído en el fango, en el lodo cenagoso de la desesperación por culpa de sus propios pecados. Y Dios entiende el punto. Y Dios restaura a David. David esperó pacientemente. Dios se inclinó a él, oyó su clamor, lo hizo sacar del pozo, puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. El otro día le decía a los hermanos, es como que Dios te dice, te caíste en el hoyo, te saqué del hoyo
para que no te vuelvas a caer. Enderezó mi paso. Ya no vayas por allá mismo. Ya no sigas caminando por ese lugar. Vas a volver a caerte. Vas a volver a llegar al pozo. Enderezó mis pasos tiene que ver con eso. Con que David entendiese la lección. Con que David entendiese hacia dónde lo había llevado su vida. Que David entendiese que había pecado y que había hecho mal. Y que muchas veces viene lo malo por culpa y las consecuencias de lo malo. Por culpa de lo que nos hemos alejado de Dios. Allí David, con sus pies firmes, enderezó sus pasos y Dios le dio una nueva ocupación. Versículo 3. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿A qué se va a dedicar David ahora? Versículo 3, me voy a dedicar a alabarte. Ese es el testimonio de David. Voy a cantarte. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste de gozo y alegría para agradecerle a Dios sus muchos beneficios? La alabanza, el cántico, es una de las maneras más favoritas de Dios para la gratitud, para poder expresarle en nuestras palabras lo mucho que Dios significa en nuestra vida. Un día estaba perdido, un día estaba en el pozo, un día estaba a punto de ahogarme en la desesperación, pero vino Dios, me tomó de la mano, me puso mi pie sobre peña, me enseñó un camino nuevo, afirmó mis pasos y ahora le alabo. Es lo que está diciendo David. Es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos glorificar a Dios en medio de los momentos difíciles? Nota que David se dedica a varias cosas importantes. David se dedica a alabar a Dios. David se dedica a cantar, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. No solo eso, míralo también allí, versículo 6 al versículo 8. David se compromete con Dios. No solamente David alaba a Dios, sino que David también dice, quiero hacer tu voluntad. ¿Para qué Dios te sacó del pozo? ¿Para qué Dios me sacó a mí del pozo? ¿Para qué Dios me ayudó? Para que ahora hagamos su voluntad. David entendía, sacrificio y ofrenda no te agradan. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No fue que Dios mismo mandó en el Antiguo Testamento a que se ofrezcan sacrificios, holocaustos y que se mate el animal? Parece un poco contradictorio si lo escucháramos en el contexto antiguo testamentario. Uno en el Nuevo Testamento lo entiende. El sacrificio es Cristo, ahora ya él hizo el sacrificio perfecto, pero mírelo bajo la lupa del contexto antiguo testamentario. Y David nos está transmitiendo una gran verdad, si tú te fijas muy bien. Porque David lo que está diciendo en simples palabras, sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Qué es más importante que un sacrificio? Dice David. ¿Qué es más importante que matar un cordero? Dice David. ¿Qué es más importante que un holocausto? Dice David, versículo 7 y 8. Entonces dije, aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Qué es más importante que el ritual? ¿Qué es más importante que el holocausto, que el sacrificio? David dice, la obediencia, entendimiento y obediencia, el cumplir la voluntad de Dios. No sirve de nada, dice David, ofrecer animales por matar animales, ofrecer holocausto por solamente hacer un rito. Lo que realmente le importa a Dios, el sacrificio que realmente Dios quiere, es el sacrificio de obediencia. Es el realmente ser un pueblo obediente que quiera hacer la voluntad de Dios. David dice, ¿me sacaste del pozo para qué? Me sacaste del pozo para que te alaben. Me sacaste del pozo para que te obedezca. El hacer tu voluntad, Dios mío. Conocemos a Dios, conocemos la voluntad de Dios, entendemos la voluntad de Dios y obedecemos la voluntad de Dios. ¿Qué más hizo David?
Versículo 9, versículo 10. No solamente David alaba, no solamente David quiere hacer la voluntad de Dios, también nos dice el pasaje allí, he anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad. Nota que David dice, voy a hablarle a otros de lo que tú has hecho en mi vida. Voy a proclamar, voy a predicar, voy a dedicarme en mi vida a dar testimonio de ti. Te pregunto, ¿le hablamos a las otras personas de lo grande y maravilloso que ha sido Dios? ¿Le has hablado últimamente a otros de su poder, del poder de Dios, de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios? David dice, no refrene mis labios. ¿Para qué Dios te sacó del pozo? ¿Cómo poder glorificar a Dios en momentos difíciles? Alábale a su voluntad y anuncia a otros de sus grandes y maravillosas misericordias. Háblale a otros de la salvación en Dios. Háblale a otros, dedícate más a contarle a la gente lo grande y maravilloso que es tu Dios, en vez de andar contándole a la gente lo terrible y grande que son tus problemas. Es cuestión de enfoque. Vivimos hablando de lo malo cuando deberíamos estar hablando de lo bueno. Note cuál es la confianza de David. ¿Cuál es la confianza de David? Versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová, su confianza, que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. David decía en el versículo 3, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El efecto evangelizador de la ayuda de Dios. ¿Cómo glorificar a Dios en medio del pozo? Alábale a su voluntad y cuéntale a otros lo grande y maravilloso que Dios ha sido en tu vida. ¿Qué va a suceder? Confianza. La gente va a ver la ayuda de Dios. Las personas van a ser impactadas con la voluntad de Dios. Bienaventurado, dice David, el hombre que puso en Jehová su confianza. Nota, y quiero hablarte de esto ya casi para terminar, en versículo 4, dos palabras o dos frases. Los soberbios, ni los que se desvían tras la mentira. El soberbio es el orgulloso. El soberbio es el que no quiere la ayuda de Dios. El soberbio es el que quiere hacer las cosas a su manera. El que no quiere aceptar la ayuda del Señor, el que no quiere hacer las cosas de la manera de Dios, el que se apresura, el que se equivoca. El soberbio es el rebelde. ¿Cuántas veces estamos en el pozo por ser soberbios y por querer hacer las cosas a nuestra manera y por no esperar el tiempo de Dios? O incluso dice, ni en los que se desvían tras la mentira. Y aquí está hablando acerca del ídolo. Porque los ídolos son mentiras. ¿Cuánta gente hoy en día está confiando más en dioses falsos? ¿Cuánta gente hoy en día está depositando su confianza en cosas mentirosas, en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas, en falsas esperanzas? Un ídolo es una falsa esperanza. Un ídolo es alguien que te promete ayuda pero no la da. Un ídolo es alguien que te dice confía en mí y yo soluciono y no soluciona nada. Hay gente que de su propio corazón son su propio Dios, los soberbios. Hay gente que confía en otras cosas. David dice, bendito y dichoso el que en los momentos de necesidad, bendito y dichoso que el que en los momentos de crisis, bendito y dichoso que aquel que se encuentra en el pozo pone en Dios su confianza. El orgulloso dice, no te preocupes, salgo yo solo, yo mismo voy a salir. Y al final no sale y muere. El que va tras la mentira dice, voy a esperar que mi Dios tanto, que mi santito tanto, que tal cosa sea lo que me ayude. Y al final no llega nada. Pero el que espera en Dios, espera la ayuda en el Señor.
Quieras, dice versículo 13, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Y dice al final, versículo 16 y 17, y alégrense en ti todos los que te buscan. El efecto. Ahí está. ¿A qué se va a dedicar David? A alabarlo, a hacer su voluntad, a mostrarle a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Esto va a provocar gozo y alegría. Digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Ahora David se acuerda de todo. Y David nos dice, versículo final y punto, creo yo, que David busca. Aunque afligido yo y necesitado, sí, sufrí, lo pasé mal, estuve en el hoyo, sentí la desesperación, pensé que iba a morir, pensé que no había solución. Pero nótalo bien ahora, la convicción del siervo de Dios, Jehová pensará en mí. Esperaré pacientemente, aunque me cueste, aunque no lo entienda. Esperaré en Dios, porque mi Dios pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¿Qué tenemos que aprender para finalizar este salmo? La ayuda de Dios siempre llega en el momento preciso. Dios te ama, hermano. Dios está contigo. Dios piensa en ti. Dios se inclina a nosotros con su favor. Dios oye nuestro clamor. Dios está listo y preparado para rescatarte del lodo, del pozo cenagoso, de la desesperación. Él quiere hacer tu ayuda, tu ayudador, tu libertador. Solamente esperemos en Él. Apresúrate, verso 13. Dios mío, no te tardes, verso 17. Dios va a ayudarnos en el momento oportuno. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Aguardemos con paciencia, mis hermanitos. Yo no tengo la respuesta ni la solución a los problemas, pero conozco de uno que sí tiene la solución a todos los problemas. Solamente debemos esperar en Él, confiar en Él, alabarlo, hacer su voluntad y predicarlo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por esta